Bienvenidos a su programa Una Mirada al Cielo. Es un gozo y un placer para nosotros poder presentarles las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Formamos parte de la primera Asamblea de Dios de Victorville, California, y la dirección es 15260 Nisqually Road. Cualquiera que quiera visitarnos nos puede encontrar allí. Este programa, Una Mirada al Cielo, se goza y se complace de poder presentarles las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En este momento queremos ver sobre lo que es la parábola del Hijo Pródigo que se encuentra en Lucas capítulo 15, verso 8 en adelante. Hermano, en esta noche esperemos que usted ponga mucha atención a la palabra del Señor y tome sus decisiones para poder reconocer que la Biblia es verdad. Es un privilegio realmente formar parte en el reino de Dios. Vamos a orar para comenzar en este momento a estudiar la palabra del Señor. Hermano Jesús. Amén. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Sí, Padre. Señor. Te damos gracias por el privilegio Jesús, de poder expresar tu palabra, Señor, poder predicar tu palabra al mundo entero, Señor. Sí, Señor. Rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando esas vidas, esas almas, Sí. Señor, alrededor de toda la tierra donde este programa se esté escuchando, se esté viendo a través de la radio, a través de la internet. Sí, sí. Que tu palabra, Señor, que alcanza, que va en cualquier lugar, Señor, Así es. sea tocando esas vidas, sea tocando esas almas, sea tocando esos corazones que Sí, tienen Señor. necesidad de ti, mi Así Dios. es, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén, Amén. 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 Enviamos saludo a Uchuc, Chiapas. Estamos desde Victorville, California. Saludos a mi papá Tomás Santis Gómez y a todos los que nos oigan allá en Uchuc, Chiapas. Y es un privilegio para nosotros poder presentarles este programa. Entonces vamos a ver sobre el Hijo Pródigo. Así se llama esta parábola. Parábola significa una historia corta basado en vidas reales o historias reales. Entonces esta parábola hoy vamos a ver eso. Y miramos tres personajes entre esta parábola. Uno de ellos es el amor del Padre, el hijo menor y el hijo mayor. Estos tres personajes desempeñan un papel importantísimo donde cada uno de nosotros quizás nos podemos identificar en ello. Entonces, en este momento comenzaremos entonces leyendo la palabra del Señor en San Lucas capítulo 15, verso 8 en adelante. Ok, amén. Entonces empezamos el 11. El 11 vamos a empezar a ver, perdón, el 11. Dice así: también dijo, Jesús diciendo, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino a una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentasen cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí perezco de hambre? Y yo aquí perezco de hambre, perdón. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Desde ese momento vamos a dejar este versículo bíblico y más adelante veremos la continuación de estos versículos bíblicos. Quiero hablarte, mi hermano, mi amigo. El Padre Celestial, desde el principio de los tiempos, Dios amó al hombre y Dios le puso la semejanza de Dios al hombre. A causa de las decisiones que el hombre tomó, cometió un grave error al cometer el pecado y marcó la vida de todo ser humano. El pecado, mi amigo, las decisiones que tomamos pueden marcar una gran diferencia para bueno o para malo en tu vida. En este momento queremos ver el hijo menor, qué es lo que él hizo, en este caso lo que nos enseña en la parábola. Vemos entonces que el padre tenía dos hijos, como ya leímos. El menor le dijo a su padre entonces, pidiendo su heredad, los bienes que le corresponde, y les repartió sus bienes a los dos hermanos. Entonces dice que dijo,
en el verso 13, no muchos días después, dice que juntó todas sus cosas y sus bienes que le había dado y se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué hizo? Desperdició todos sus bienes perdidamente. Punto número 1. El alejamiento a Dios provoca grandes desastres en la vida del ser humano. Al alejarse a Dios, hermano, existe una pérdida, no sea física, no solo material, sino la vida espiritual. Entonces es importantísimo que cuando usted tome una decisión en su vida, siempre sea basado en poder honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. La dureza del corazón provoca caer en muchos errores de la vida. El no entender los consejos de Dios provoca en nosotros un camino errante donde hay mucho sufrimiento. El hijo menor es lo que le pasó. Si puede ver, dice que le dio la heredad. Dios nos ha dado un principio en nuestra vida. Nos dio su palabra, nos dio su amor a través de Cristo. Nos enseñó, mi hermano, mi amigo que nos oye, todos los privilegios de estar en la presencia del Señor. Pero por la decisión de abandonar al Padre, caemos en un gran error. Y mira lo que pasó. Dice que se fue a una provincia apartada. ¿Esto qué significa? Salirse de la cobertura del Padre, de la herencia del Padre. Ir a otro lugar, vivir de una manera que no es conforme a la palabra de Dios. En Proverbios dice que cualquiera que negare la sabiduría, este es un hombre necio. Hombre necio significa a aquellos que no obedecen los consejos de Dios. Pero más los que obedecen los consejos de Dios, trae una bendición grande en su vida y siempre prosperará en su camino. Es un privilegio realmente formar parte. Pero esta decisión del hijo menor, miramos que va y desperdició sus bienes. Esa es una gran verdad. Miramos, lejos de Dios, mi amigo, mi hermano, ¿qué nos ofrece? Lejos de Dios tenemos aparentemente la tranquilidad de poder disfrutar la vida en la borrachera, en X cosa de la vida. Por ejemplo, en el mundo que ofrece, la Biblia enseña lo que el mundo ofrece, provee paz, aparentemente paz, pero la Biblia enseña que es paz temporal. Mas sin embargo, Jesucristo enseña que la paz que Él provee es para toda la eternidad. Amén. ¿No quiere usted esa paz? Gloria a Dios. ¿O quiere usted tomar la decisión como el hijo menor que va y gasta todas sus cosas en lo que él piensa, cree que es así la vida? No es así la vida. La única vida que puede ofrecernos a través de poder disfrutarlo como nosotros lo deseamos y como Dios desea, es a través de sus consejos. Y dice en el verso 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hermano, lejos de Dios, nada podemos hacer. Jesucristo dijo en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Aunque usted me diga, ¿sabes qué? Yo estoy disfrutando la vida, estoy viviendo lo mejor, yo tengo dinero, tengo aquello, pero déjame decirle, si no ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no tiene vida eterna. Todas las cosas que usted tiene, todas las cosas que ha obtenido según por su capacidad y no le da honra al Señor, eso no lo beneficia para poder estar en el reino de Dios. Por esa razón entonces, podemos ver al hijo menor entonces que se fue y derrochó sus cosas, y en aquella ciudad vino una gran hambre. ¿Cómo no? Lejos de Dios, ¿qué nos puede dar? Yo te puedo dar mi vida personal como era antes de Cristo, y te puedo decir hoy cómo estoy viviendo en Cristo Jesús. Existe una gran diferencia. Ahora podrán venir tormentas, podrán venir cosas en la vida mía, pero yo puedo enfrentar esas situaciones porque Jesucristo me ha enseñado y me ha dado la confianza en Él que puedo disfrutar una vida perfecta en su gran poder. Amén. Comenzó a faltarle y fue y se arrimó de los ciudadanos de aquella tierra. Es lo que ofrece, hermano. Lejos de Dios queremos buscar satisfacer nuestras necesidades en la ayuda de otros, pero sin el Señor nada podemos hacer. Y se fue, dice que aquella ciudad, se arrimó de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Es lo único que tenemos en este mundo, lejos de Dios.
Y el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En Dios, en el mundo, no puedes encontrar la satisfacción que quiere usted buscar. No lo puede encontrar. Pero algo sucede muy grande aquí que podemos darnos cuenta en el verso 17. Dice que volviendo en sí. Volver en sí, hermano, esto es reconocer el error que hemos cometido. Reconocer el error que hemos cometido se llama en la Biblia arrepentimiento. Arrepentimiento significa lo que usted ha cometido. Si no disfruta de esa vida que lleva y sabe que solo en Dios hay una vida excelente, eso es arrepentimiento. Cambiar el rumbo de su vida y seguir los consejos de Dios. Lo que hizo este hombre volvió en sí porque en la casa del Padre había abundancia de pan. Pero ¿qué es lo que hizo después? Abundancia de pan y aquí perezco de hambre. Reconoció que lejos de su Padre nada podía hacer. Lejos de Dios nada podemos hacer. Y levantándome iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Esto qué significa? Que al reconocer nuestros errores y nuestros pecados, Dios nos acepta con su gran amor a pesar de cualquier cosa que hayamos hecho. La Biblia enseña, no importa qué tan grandes sean tus pecados, el amor de Dios cubre todas esas cosas. El que viene a mí con un corazón contrito y humillado, nunca lo desprecio, siempre estará conmigo en mis manos y siempre lo sustentaré. Y dijo este hombre, me levantaré e iré a la casa de mi Padre para poder, ¿qué dice? Vivir, disfrutar lo que había desperdiciado antes que salía desde la casa del Padre. Pero al llegar, en su mente corría de estas palabras, yo le diré, he pecado contra ti y contra el cielo. Hermano, mi amigo, ¿cuántas veces no hemos cometido errores y pecado contra Dios? En este momento, la mayor decisión y la mejor decisión que puede usted hacer es venir a los pies de Cristo. Reconocer que Jesús solo tiene buenos consejos para nuestra vida y de esta manera tenemos la vida eterna. ¿Por qué derrocha su vida lejos de Dios? Más mejor venga y obedezca a Dios y oye sus consejos según lo que dice su palabra. Mi hermano Jesús, bendito Dios, amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano. Amén. La palabra del Señor nos enseña y nos redarguye. Yo quiero comentarles, queridos hermanos y amigos que nos miran a través de la internet y nos escuchan a través de la radio. El hermano Gaudencio nos habló sobre el hijo pródigo, el hijo que se fue de la casa, el hijo que pidió los bienes al padre y se fue. Yo les quiero hablar un poco sobre el amor del padre. Y quiero comentarle aquí, leerle la palabra, empezando del versículo 20. Después que el hijo vino a su padre, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El versículo 22 dice, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, y vestirle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Amén. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios por eso. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló esta parábola, esta historia, estaba haciendo referencia al amor del Padre, a ese amor maravilloso de Dios por sus hijos, ese amor maravilloso, grande, inmenso, infinito de Dios por su pueblo, por su creación. Vemos a un hijo que se fue y pidió los bienes a su padre, aun cuando el padre no había muerto. O sea, por lo general las herencias se dan cuando el papá fallece. Amén. Este hijo pidió sus bienes antes de que su papá muriera. O sea, él desechó al padre. Pero aún así, dice aquí, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Dice que aquel hijo, aunque se fue, pidió los bienes, desechó, mató a su padre estando en vida, aún el padre esperaba el regreso de su hijo. Cuando dice que aún lo vio de lejos, la palabra nos enseña que ese padre amoroso esperaba el regreso de ese hijo perdido. Él miraba a través de la puerta de su casa, él miraba a través de la ventana de su casa, esperando a que ese hijo que un día se marchó, regresara al hogar. ¿Estás perdido? ¿Estás como el hijo pródigo? ¿Te fuiste del hogar? ¿Conociste alguna vez a Jesucristo y le diste la espalda a Dios? ¿Te fuiste a malgastar tus bienes al mundo donde nada trae provecho, sino es muerte, es perdición?